Claro, porque no fue el único problema que tuvo que enfrentar ahí Donald Trump en cuanto a esos fallos técnicos. Carlos Grace sí, nos va a contar algo más. pasó hoy día en la Asamblea de Naciones Unidas con Donald Trump. Particularmente. Y los temas técnicos. Exacto. La escalera mecánica, bueno, aquí está, de hecho, están ingresando, no lo veíamos recién, ahí está con Melania en el acceso. Generalmente la imagen es la misma. Cruzan esta suerte de torniquete que se abre ahí una compuerta. Es así, funcionó, menos mal. Después van caminando, ¿cierto? Aparecen allí y le dicen, tomen la escalera de la izquierda. Toman la escalera que está funcionando perfecto, la de la derecha también, y pum, pero queda ahí trabada. Estaba funcionando, claro, los periodistas, quien estaba ahí fotografiando, logra subir porque estaba funcionando y en el momento en que ellos colocan ahí un pie, se detiene. Exacto, tienen que subir entonces caminando, que además, ustedes no sé si se han dado cuenta, pero cuando se detiene la escalera mecánica uno queda como desconcertado y empieza a caminar con la incertidumbre de saber si va a funcionar o no. Porque te puedes caer. Claro, todo eso. Es bien accidentada esa situación cuando ocurre. Le pasó entonces al presidente estadounidense y ese no fue todo, como tú decías, porque después, en su discurso, que duró 56 minutos, en rigor, tuvo que esperar unos segundos. ¿Cuánto tenía que durar? 56 minutos, quiero decir. Claro, generalmente dura, no sé, por Estados Unidos, pero yo entiendo que en general todos los países tienen 15 minutos. Exactamente. Sí. Bueno, 56, nada más, fue lo que habló el presidente de Estados Unidos. Ha habido mandatarios a los que les han cortado el micrófono, claro. De hecho, a la presidenta de Perú en algún momento. Pero bueno, lo cierto es que, antes de que me corten el micrófono a mí les quiero contar la historia del teleprompter. Pues vamos. El teleprompter, ¿no? Que es este ayuda de memoria, ¿cierto? Que uno ve reflejado en las cámaras en los estudios de televisión. También está puesto allí para los discursos, para que puedan ir hablando y mirando hacia adelante y leyendo también el discurso los líderes mundiales. Cuando estaba en eso Donald Trump, antes siquiera de empezar, se da cuenta de que no está funcionando. Y de inmediato no oculta su descontento, lo hace con ironía, pero también muy en el tono de Donald Trump, como decía Gina Tears. El que esté siendo responsable del teleprompter va a tener problemas, dijo. Yo no me quiero ni imaginar el switch de transmisión o los encargados de la producción. No sé si era el mismo de la escalera, ojalá que no, pero lo cierto es que hubo allí una dificultad más que importante en el inicio, nada más del discurso del presidente estadounidense. Porque decía ahí, bueno, lo que pasa es que hubo un cuestionamiento de Trump en general a la ONU, y decía ahí que de las dos cosas que me dieron en la ONU, una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter estropeado. A ver, veamos lo que dijo. No me importa hacer este discurso sin teleprompter porque no está funcionando. Me siento muy feliz de estar acá con ustedes, sin importar esto, y así ustedes van a saber que les estoy hablando desde el corazón. Lo único que puedo decir es que quien esté operando este teleprompter está en grandes problemas. Se rieron los asistentes. Sí. Él igual tiene el discurso ahí en papel. Sí, ¿no? claro. Porque, o sea, toma unos segundos porque seguramente esperó a ver si es que se arreglaba, funcionaba, pero no pasó nada. Claro. Muy en el tono de cuando uno veía a Donald Trump en la serie, en el reality show del Aprendiz. ¿Se acuerdan? Cuando obviamente tenían que funcionar todas las cosas, bueno, en el mismo tono. Terminaba despidiendo. Claro, claramente no es el jefe directo de los técnicos de Naciones Unidas, pero algo habrán dicho, digamos, algo habrá ocurrido allí. Ojalá que no, es un error técnico. Claro. Puede suceder, digamos. Lo cierto es que, claro, en el fondo, las críticas hacia Naciones Unidas se quedaron en la escalera mecánica y en el teleprompter, pero en rigor lo que dice Donald Trump es que las Naciones Unidas no están a la altura de su misión. Es un negacionista del liderazgo ejercido por Naciones Unidas desde la década de los 40, ¿no? Generalmente Donald Trump ha renegado de la influencia de Naciones Unidas y también de las acciones que han tomado como bloque geopolítico Donald Trump, y lo ha hecho saber ahora con mucho más énfasis en esta asamblea durante esta mañana. Porque además lo que dice Donald Trump es que él ha tenido que terminar con conflictos en el mundo de los que Naciones Unidas no se hizo cargo, es lo que dice el presidente estadounidense. Terminé con 7 guerras, con 7 conflictos, dijo. Es una pena que lo haya tenido que hacer yo en lugar de Naciones Unidas. Sí, en general, de todas maneras, hay
críticas a si es o no efectiva la ONU, especialmente para resolver conflictos, pero una cosa es si quieres reformarla, hacer cambios, y otra es la sensación que deja Donald Trump como que no exista o un organismo de estas características. Así es. Bueno, Donald Trump también habló de Venezuela en su discurso, y antes de que se registrase esta alocución en Nueva York, Donald Trump subió este posteo el día de ayer a sus redes sociales, a Truth Social, donde dice: capturamos, está traducido por supuesto, capturamos a la milicia venezolana en entrenamiento, una amenaza muy grave, y uno entiende que lo que está haciendo es ironizar, porque lo que uno ve son civiles en un entrenamiento algo precario, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Con pocas herramientas, y tampoco se puede ver que estos milicianos, estos civiles, hayan tenido alguna vez alguna expertise en términos militares y que permita entonces decir que Venezuela está en condiciones, ¿no?, de enfrentar de igual a igual el poderío del ejército estadounidense, ¿no? Oye, pero yo no tengo una duda, no sé si tú tienes el dato, porque aquí lo sube Donald Trump en su cuenta, pero ¿esto lo había subido el gobierno venezolano? ¿Era parte de ese material? Estas imágenes en particular no las he visto emanadas desde Venezuela, pero sí hemos visto imágenes muy similares también siendo registradas. Esas, por ejemplo, esa sí es real, y esa sí, o sea, más bien dicho, todas no sabemos realmente qué es lo que ocurrió con la otra, pero estas son emitidas por Venezuela y enviadas a las agencias internacionales, y por lo tanto así tenemos acceso nosotros. Claro. Y ahí nos damos cuenta de que son personas adultos mayores, muchas veces, civiles que nunca habían tenido un fusil en sus manos y que ahora lo tienen. Y que eventualmente, si es que se llegase a dar un conflicto directo, tendrían que enfrentar al ejército más poderoso del mundo. Exactamente, eso es lo que uno entiende, de acuerdo a lo que ha querido decir Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en sus constantes declaraciones. Ahí ustedes pueden ver que los oficiales venezolanos le van enseñando, ¿no?, cómo operar este armamento, en qué posiciones ubicarse. Es digamos, un adiestramiento militar de urgencia, a mí me parece, que lo hace Nicolás Maduro ante la eventualidad de que las Fuerzas Armadas estadounidenses puedan llegar hasta sus costas. En rigor, el régimen de Maduro ha defendido permanentemente estas jornadas de entrenamiento como parte de una preparación ciudadana, pero uno, a la luz de las imágenes, e incluso más allá de estar o no de acuerdo con el tono jocoso de Donald Trump, que siempre lo hace con esa ironía poco, digamos, poco diplomático, habitual en los líderes mundiales, ¿no? Bueno, más allá del tono, uno entiende que Venezuela, con estas imágenes, no da a entender que esté preparado necesariamente para enfrentar a Estados Unidos en un conflicto bélico. Aún así, bueno, lo que puede explicar ese envío de una carta, ¿no?, que hace Venezuela, tratando de dialogar o generar un espacio del diálogo con Estados Unidos. Y Estados Unidos en la tarde de ayer finalmente dijo respondió, que sí, que había llegado esa carta. Que la carta había llegado, pero que decía puras mentiras. Lo dijo Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, dijo: recibimos la carta, pero dice puras mentiras. Y ahí se cerró entonces cualquier opción de... No, ratifica que Washington está dispuesto entonces a continuar con este rol de combatir el terrorismo en el mar.